Lo que pasó con Spider-Man. Lo que pasó con Spider-Man. ¿Qué fue esa perra mamá? A ver, genuinamente, banda, ¿qué opinan ustedes al respecto de eso? ¿Qué opinan de lo de que se va a morir Kamala en un cómic de Spider-Man? Estuvieron chingue y jode por meses que algo pasó con Peter, que una mamada sucedió, que quién sabe qué tanta cosa, y ahorita se supone que ya lo van a revelar, y que la gran revelación, que no debía ser revelación todavía, fue que un personaje iba a morir en el siguiente número del Hombre Araña, que sale todavía como dentro de un mes. ¿Cuál fue la revelación? ¿Quién se va a morir? Que se va a morir Kamala Khan. Un personaje que si bien es importante en el universo Marvel, en la pinche serie de Spider-Man en donde se va a morir, ella no hacía nada, estaba de fondo, creo que estuvo... Por ahí un amigo contó y creo que apareció como en 8 paneles a lo largo de 25 números. ¿Qué opinan ustedes de esa mamada, genuinamente? ¿Qué opinan de esa mamada? Y luego también de que estén diciendo que la serie se filtró, que el pinche spoiler se filtró por la red cuando aparentemente el cómic ni siquiera le ha llegado a las distribuidoras. El cómic no ha llegado a Random Penguin House, ni a las tiendas, ni a Diamond, ni a ningún lado. ¿Quién creen ustedes que pudo haber filtrado eso? Considerando que el cómic no ha llegado a ninguna de esas pinches tiendas. Genuinamente, ¿quién creen ustedes? Creo que todos sabemos la respuesta de quién fue, ¿verdad? Estamos claros de quién chingados fue. Y es que la neta, toda esta etapa de Spider-Man me sorprende lo super odiada que está siendo. Así mal, pero está siendo odiada de a madres. No conozco, bueno, sí conozco como 3 gatos que he visto por Twitter que les ha estado gustando. Pero fuera de ellos, no conozco absolutamente a nadie que le esté gustando. Y eso, que incluso cuando empezó, todavía encontrabas mucha gente diciendo, dale una oportunidad, puede que esté buena, puede que esté interesante, quizás mejore. Otros que decían que sí estaba muy buena, que les gustó mucho el inicio, que a pesar de ser otra vez ver a Peter sufriendo, al menos la idea estaba interesante. Yo leí 3 números, yo leí cerca de 3, 4 números, creo que leí todo el primer arco, y la neta a mí sí me gustó el primer arco, a pesar de que el dibujo de John Romita Jr. a mí no me gusta nada, neta, a mí no me gusta nada el arte de John Romita Jr. Zeb Wells hasta cierto punto sabe escribir historias cortitas, historias que te lees rápido, no se sienten pesadas, se te van volando básicamente. Así que el primer arco, teniendo a Tombstone como una puta amenaza, viendo cómo se estaba vergando a Peter bien cabrón y todo eso, estuvo divertido, a mí sí me gustó. Pero ya después de ahí no le seguí, y todo lo que me enteraba de esa serie eran puras tragedias a través de Twitter, que también Twitter no es la mejor fuente de información, honestamente, porque en Twitter el problema es que son todos muy reaccionarios. Pero pues varios de mis amigos cercanos que sí la estuvieron leyendo sí me iban diciendo de que no mames, está bien culera, cada vez se pone peor. E incluso muchos de ellos empezaron a hacer la mamada de que empezaron a chuparse la Dan Slott de nuevo, a pesar de estar tantos pinches años de que chingando a la madre con que no, que se voy a arruinar Spider-Man, que ya que bueno que lo habían sacado en el 2018, que no sé qué. Otros tantos que decían no, la etapa de Nick Spencer estuvo bien culera, que ahora está bien chida, me arrepiento de lo que dije. Unas cuantas mamadas por ahí, pero ante todo me sorprende. De hecho, había visto a alguien en Twitter decir que era increíble ver cómo estaba en publicación una Ron tan mala y tan odiada con el tiempo, porque uno piensa cuando ve hacia el pasado y habla de esta clase de etapas malas en los cómics de superhéroes, que esas son cosas del pasado, que ya nunca van a volver a salir series tan malas, y de repente sale esto y todos están casi que al unísono diciendo que está bien culero, salvo como por 3 personas, y a todos se sorprenden por cómo va de mal en peor. Creo que para este punto no hay un solo cómic de Spider-Man ahorita que esté bueno, salvo por los de Miles Morales, que, vamos, le acaban de dar una puta espada en los cómics. ¿Qué puede ser mejor que eso? Creo que a estas alturas todos estamos de acuerdo en que Spider-Man ahora mismo es Miles Morales. Nada como Miles Morales. Los fans de Spider-Man somos unos privilegiados. Viva Miles Morales, no mames, le dieron una espada a Spider-Man. ¿Qué opinan ustedes al respecto de toda esta controversia que se ha generado con el cómic de Amazing Spider-Man, el número 26? ¿Qué opinan del hecho de que la gente está encabronada mal pedo? Primero, los fans de Kamala porque pues les van a matar a Kamala. Segundo, porque pues se va a morir en un puto cómic de Spider-Man. Ni siquiera se dignaron a matarla en un cómic suyo. La van a matar en un cómic donde ella apenas era un personaje de fondo. Y tercero, por toda la polémica que esto ha causado, porque el Ron ha ido de mal en peor. La gente está encabronadísima con Paul, ya les caga tener que ver a Peter todo el rato haciendo lo mismo. Es un desastre. Es un desastre. No digo si me gusta o no la serie, porque honestamente yo nomás leí el primer arco, pero por lo que estoy viendo ha sido un desastre. En cuestión de marketing, en cuestión publicitaria, respecto al ojo público, la nueva serie ha sido un puto desastre.
Al ojo público ha sido un puto desastre. Todo el mundo la está odiando. No conozco una sola persona que no le guste, salvo por 3 random. Cuando digo una persona, yo me refiero a alguien que conozca, a un amigo cercano. Y creo que de todos los cómics de Marvel es el único que recibe tanta atención y está tan jodido. Los fans de Peter Parker han de estar sufriendo porque no han tenido una buena etapa en tantos años, por lo visto, porque al parecer todo es que... ¿Saben qué está curioso con Spider-Man? También que he notado, mucha gente... Todas las putas etapas de Spider-Man empiezan igual. La gente dice, no, pues empezó bien, está chida, me está mamando. Lo mismo pasó con la Nick Spencer, que cuando empezó todos estaban de, no, Spider-Man está salvado, vuelve los buenos cómics, Amazing Spider-Man es la mamada. Y luego pasa el tiempo y lo empiezan a odiar. No he terminado Amazing Spider-Man de Nick Spencer y Ryan Otley tampoco, así que no sé por qué esa empezó a ser odiada, honestamente. Tendría que ponerme a verla, pero hasta entonces no tengo... muchas ganas de seguirla. Yo me quedé hasta Maximum Carnage, honestamente. Y por todo lo que leí, estaba muy buena. Pero siempre empiezan igual. La de Lancelot también, de que no, el inicio está muy chido, y luego se va a la verga, luego viene Nick Spencer y lo mismo. Amazing empieza muy chido con Nick Spencer y luego se va a la verga. Y ahorita estamos con Zeb Wells, que también la raza decía, no, pues empezó chida y ahorita se va a la verga. Y de todas, creo que la que más odio ha recibido es la de Zeb Wells. Ahorita creo que ya todos estamos de acuerdo en que estamos esperando que esta etapa con John Romita y Zeb Wells acabe lo más pronto posible para ver a qué nuevo artista meten en la serie de Spider-Man. Yo honestamente tengo cierto morbo por leer la historia, pero pues no la voy a comprar. Yo para eso tengo Marvel Unlimited, justamente para poder pagarme esto y poder leer la serie de principio a fin, a ver qué tal está. Lo malo es eso, van a matar a Kamala en una historia de Spider-Man, en una historia en donde ella no tiene nada que ver. Y encima, otra cosa que hace que la gente esté tan enojada es justamente el hecho de que estuvieron chingue y jode los de Marvel por muchos meses tiseando. No, se viene una gran revelación de Spider-Man, alguien va a morir, se viene una muerte súper importante, el mundo de Spider-Man ya no va a ser igual, Peter va a tener que cargar con una gran carga. Y al final, ¿cuál fue la gran carga? Se va a morir Kamala Khan. Se va a morir Kamala Khan. Incluso los fans de Spider-Man, acá el verdadero Spider-Man, Miles Morales, están enojados porque Kamala no tenía nada que ver con Peter. Ella era súper amiga de Miles Morales y ni siquiera se dignaron a matarla en un libro de Miles Morales. No, la van a matar en un libro de un Spider-Man con el que ella a duras penas ya ha convivido. Eso es lo más ojete de todo. Mínimo dijeras, ok, no voy a tener el descaro de matarla en su propio libro, pero al menos podría hacerlo en un libro de Spider-Man, de Miles Morales, ¿verdad? Del Spider-Man verdadero actualmente. Pero pues no, por lo visto no, les valió y pinche personaje lo van a matar en cualquier libro X. Hasta filtraron que le van a hacer un one shot especial y literalmente en la puta portada del one shot aparece puro personaje que hasta donde yo sé ni siquiera ha convivido con ella tanto. No aparece Spider-Man, aparece Peter Parker en lugar de él, aparece el Capitán América, aparece la Mole, los Cuatro Fantásticos. Y ya andan teorizando que la razón por la que la están matando es pura cuestión publicitaria, porque ya ven que en el MCU ella es una mutante. Así que andan diciendo que lo que van a hacer es que la mataron para ir a Krakoa a revivirla y decir, pasa que ella todo este tiempo nunca fue una inhumana, sino que siempre tuvo un gen mutante. Lo cual yo sí me veo a venir, honestamente. Estoy seguro que la van a retconear para decir que es una pinche X-Men. Lo cual me cagaría porque yo siempre preferí a los inhumanos por encima de los X-Men. La neta no entiendo esta clase de decisiones que están haciendo con Spider-Man. Me sorprende que su superhéroe más popular sea ahorita el que más odio le está cayendo mal pedo. Ni siquiera con Tom King cuando estuvo en Batman, porque ya ven que también Tom King hizo una etapa muy polémica en Batman, que por cierto a mí sí me gustó, cabe aclarar. Ni siquiera Tom King cuando estuvo en esta etapa súper polémica de Batman recibió tanto odio como el que está recibiendo ahorita John Romita y Zeb Wells por esta etapa nueva de Spider-Man. Aunque veo que le tiran más a Zeb Wells y a Nick Lowe que a John Romita Jr., honestamente. Pero bueno, ya. ¿Qué opinan ustedes al final del día? ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué opinan de la nueva etapa de Amazing Spider-Man? ¿De lo que está sucediendo? Puta madre. No me digas que no se ve el chat en pantalla otra vez. Ahí está. Gracias por avisarme, chingada madre. No es posible que no me haya dado cuenta que no se ve el chat en pantalla. Qué pendeja estoy. Pinche chingada madre. Pero bueno. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Qué opinan de la nueva etapa? ¿Qué opinan de esta decisión tan
cuestionable que están haciendo, del hecho de que van a matar a un personaje que no tiene nada que ver con Spider-Man en un libro de Spider-Man. Todos estábamos pensando que iban a matar a Mary Jane ya de una buena vez, porque dijimos, pues si ya no la van a tener con Peter y ella no está haciendo nada, pues van a matarla ya de una buena vez, que se muera y pongan a Peter con Black Cat. Pero pues no, ni siquiera eso. Marvel no tuvo los huevos de matar a Mary Jane. En su lugar, van a matar a pinche Kamala Khan. ¿Qué opinan de eso, chat? Que la verga, otra vez el chat no se ve, ahí está. Pero sí, creo que todos podemos concordar en que entre más rápido termine esta etapa, mejor. Y me preocupa un poco por Zeb Wells, porque creo que esta va a ser justamente la etapa que puede matar su carrera. Nunca había visto una etapa tan odiada en tanto tiempo. Genuinamente siento que su carrera puede peligrar después de esto, porque incluso su editor le dijo, después de ese número, no vayas a convenciones en un buen tiempo. Y con buena razón, porque seamos honestos, si de por sí los fans de los cómics ya son muy intensitos, ahora imagínense los fans de Spider-Man, que son todavía más intensos. Los fans de Spider-Man son súper intensos, así mal pedo. Pero mal pedo. Bien intensos de a madres. La neta, yo sí tendría miedo por lo que podría pasar con mi carrera si fuera ese vato. Genuinamente. Yo sí tendría miedo respecto a eso, honestamente. Lo resumen, lo cagaron. Sí, definitivamente lo super cagaron, honestamente. Lo recontra cagaron bien machín. Siento que difícilmente Marvel se va a recuperar de esta, al menos que saquen una run muy buena de Spider-Man.